buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. Momentos Latinoamericanos es el título de nuestro programa en la tarde de hoy, en el cual estaremos analizando algunos de los acontecimientos noticiosos más importantes desde el punto de vista político y social en nuestra región. Para este tema me estarán acompañando en el panel Nidia Díaz, analista de temas internacionales, periodista especializada específicamente en temas latinoamericanos y bueno, una panelista habitual en nuestro programa cuando tratamos estos temas. También Bárbara Betancourt, periodista de Radio Habana, Cuba. El doctor Raúl Garcés, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y desde Internet estará Ana Teresa Abadía, periodista de Radio Rebelde, bueno, pues informándonos de lo más reciente, acontecido, publicado en Internet sobre muchos de los temas que estaremos tratando en la tarde de hoy. Hoy en la Mesa Redonda. Presidente Rafael Correa anunció esta mañana la decisión frente al caso El Universo. Perdonar a los acusados. La defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba, se reunió con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ultimar detalles en el proceso de liberación de los uniformados anunciados por las FARC. El agua tapó casi por completo la capital de Pando, aunque los niveles tienden a bajar por día. Y antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver mucho, pero mucho con el tema, uno de los temas que estaremos hablando hoy y analizando en la Mesa Redonda. Desde que llegó a Cuba el presidente venezolano Hugo Chávez para ser intervenido quirúrgicamente, bueno, muchos en el mundo, incluso en nuestro país, se han preguntado sobre esta operación, los resultados de esta operación que se realizó recientemente. Hoy precisamente el presidente ejecutivo de ese país, Elías Agua, dio a conocer un comunicado donde dan detalles de esta operación. Veamos. El presidente venezolano Hugo Chávez se encuentra bien de salud, así lo confirmó el vicepresidente de la Nación, Elías Agua. El presidente Chávez se encuentra en buena condición física, en compañía de sus familiares y en contacto directo y permanente con el vicepresidente ejecutivo y el gobierno bolivariano. Siempre atento a mantener oportunamente informados al pueblo venezolano y a la comunidad internacional con exactitud y transparencia acerca de los pormenores del tratamiento que está recibiendo. Mediante un comunicado enviado por la Presidencia de Venezuela, se dio a conocer que la operación a la que fue intervenido en Cuba el presidente Chávez fue exitosa. Se realizó la extracción total de la lesión pélvica diagnosticada, extirpándose además el tejido circundante a la lesión. No hubo complicaciones relacionadas con los órganos locales. El postoperatorio inmediato ha sido estable clínicamente sin complicaciones sistémicas. Se recupera adecuadamente colaborando con la rehabilitación postquirúrgica. Para complementar esta información, quiero hacer referencia al artículo publicado en la página web del periódico cubano Juventud Rebelde, escrito por su corresponsal en Venezuela, René Tamayo, que dice que a pesar de ser un día laborable, bocinazos y banderas sacadas a ondear en los balcones rompieron la cotidianidad del mediodía y de la tarde en Caracas, la capital de Venezuela, cuando el gobierno venezolano anunció que la operación quirúrgica al mandatario Hugo Chávez resultó satisfactoria. Agrega René, el júbilo de las fuerzas revolucionarias se expandió como pólvora por el distrito capital y también por todos los estados de la nación, según repercusiones transmitidas por las cadenas de radio y televisión y un súbito pico en las redes sociales. Así, bueno, complementamos nuestra noticia del día, pasamos ya a los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy en nuestra Mesa Redonda. A mediados de febrero se celebraron en Venezuela, país por donde vamos a comenzar nuestro análisis, las elecciones primarias de la oposición venezolana. Resultó ganador allí Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Habíamos hablado, Garcés, hace, bueno, ya varias mesas redondas atrás sobre el tema de Venezuela, y habíamos manejado quizás algunos nombres, ¿no? Estaba Pablo Pérez, también, bueno, Pablo Medina, que era pero bueno, sin muchas posibilidades, y resultó, bueno, Capriles el triunfador.
¿Qué condiciones propiciaron esta victoria? Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están en sintonía con la mesa redonda en este momento. Pablo Medina, como tú decías, es un bate quebrado, como se preveía, y lo fue. Un resultado electoral de unos 14.000 votos. La contienda más importante estaba entre Capriles Radonsky. Probablemente el público nuestro lo recuerde de aquel asalto a la Embajada de Cuba en medio del golpe de Estado del 2002. El hombre que subió sobre la escalera para tratar de penetrar los muros de la embajada mientras alentaba a las hordas fascistas, que realmente eran hordas fascistas como parte de la derecha venezolana. Hay una imagen por ahí de un documental, Asedio a una embajada, que probablemente recuerden, de una persona que está mirando a la cámara y se está digamos, refiriendo a los funcionarios, dirigiendo a los funcionarios de la embajada, diciendo que se van a comer las alfombras, se van a comer las alfombras, decían, en aquel momento en que cortaron la electricidad, en que rompieron los cristales de los carros que estaban cercanos a la embajada. Bueno, era el alcalde de Baruta, en ese momento, un hombre que es representante de la más rancia derecha, proveniente... Baruta, uno de los barrios más burgueses de Caracas. Burgueses, efectivamente, proveniente de una familia muy acaudalada, tanto por parte materna como por parte paterna. En la parte materna, una cadena de cines importante que tiene representación en todo el país, y por la parte paterna hemos oído hablar de la cadena Capriles, la cadena de medios de comunicación, que efectivamente es una de las cadenas más importantes, a la que pertenece, por cierto, el diario de mayor tirada en Venezuela, que es Últimas Noticias. Ahora, ¿por qué gana Capriles? Porque en una mesa redonda anterior habíamos aludido a la posibilidad de que Pablo Pérez, que también era uno de los favoritos, de acuerdo con algunos expertos, con algunos analistas, y se desempeñaba como gobernador, se ha desempeñado hasta ahora como gobernador de Zulia. Capriles, como tú decías, gobernador de Miranda, eran los candidatos con más posibilidades, entre otras cosas también porque eran los candidatos con más recursos para hacer campaña, dentro de un contexto de primarias, que fueron las primarias. Recordemos que esta es una elección para decidir cuál es el candidato que se va a oponer contra el presidente Hugo Chávez en las elecciones del próximo 7 de octubre, unas elecciones muy marcadas por estrategias de marketing político, de publicidad política, a pesar de que contaron con el CNE, con el Consejo Nacional Electoral como árbitro, que efectivamente medió en la elección, preparó todo el proceso electoral, pero dependieron mucho de técnicas utilizadas tradicionalmente por la democracia representativa venezolana. Yo creo que en este caso la burguesía más rancia, que siempre ha apostado por un monigote político entre adecos y copellanos que se repartieron el país desde el pacto de Punto Fijo hasta nuestros días, o hasta los días en que Chávez salió electo a las alturas de 1998, ahora esa burguesía no apostó por un monigote, sino por un actor de esa misma burguesía duro. Y eso podría tener repercusiones en las elecciones del 7 de octubre. Por ejemplo, yo recuerdo aquella mesa cuando hablabas de las características que tenía Pablo Pérez, que lo hacía un mejor candidato que Capriles. Sí, eso es mejor y peor candidato en medio de esta calaña, de estas personas, de esta oposición. Yo preferiría decir que la elección de Capriles marca un poco la muerte de una partidocracia en Venezuela, de un sistema partidista de adecos y copellanos que desde 1958, en medio de aquel pacto de Punto Fijo, se han estado turnando con algunas alianzas políticas, pero se han estado turnando en el poder, como ocurre en muchas democracias representativas latinoamericanas, pero que ha caído en crisis. Los partidos políticos, de hecho, los medios de comunicación, y lo hemos comentado más de una vez, y lo sabe nuestra gente que tiene una cultura política tan sólida, los medios de comunicación en muchos países han jugado el papel de actores políticos, de partidos políticos, en medio de esa propia crisis de los partidos. Bueno, Capriles ha sido un hombre que ha trazado un grupo de alianzas con grupos económicos fuertes. Por supuesto que será un gran aliado de Lorenzo Mendoza. Recordemos que es Lorenzo Mendoza el dueño de la Polar, el que maneja en Venezuela la harina pan, el aceite, varios productos que cada vez que viene un contexto electoral los acapara para generar descontento en la población, para generar tensiones a nivel electoral y para que la gente, ese descontento tenga probablemente una repercusión sobre el voto de los niní, la gente que no está ni por un lado ni por el otro de la política, sino que un poco va para donde lo lleve el viento. Bueno, ese es un primer punto. Capriles marca la muerte, o si no la muerte, porque hablar en términos categóricos a mí me parece que es inexacto, cuando menos, porque Acción Democrática es un partido que tiene
mucha fuerza dentro de la maquinaria electoral venezolana aún. De hecho, es el partido que más diputados tiene en el Parlamento venezolano, logró situar 22 diputados en el Parlamento. Y recordemos que en estas primarias no solo se elegía el candidato contra Chávez, sino también a los candidatos en las gobernaturas, en las alcaldías, etcétera. Y AB logró posicionarse en algunas de estas alcaldías, etcétera, con un grupo de candidatos. Pero sí la crisis de esa partidocracia, por un lado. Por otro, Pablo Pérez comenzó a hacer un bate quebrado. Por varias razones. Primero, hizo una campaña muy corta. Segundo, aliado incondicional, como conocemos, a Manuel Rosales. Ojalá que la gente nuestra recuerde a Manuel Rosales, quien fue gobernador de Zulia y candidato contra Chávez. Perdió contra Chávez ya en el año 2006. El jefe un poco de un nuevo tiempo, un partido que tiene fundamentalmente fuerza política en el Zulia, que no ha alcanzado una proyección nacional, pero Manuel Rosales, sobre todo un corrupto que salió huyendo de Venezuela, cuando enfrentaba varias causas con la justicia venezolana por robarse una buena cantidad de dinero como parte de la gobernación de Zulia y por otras causas que ahora mismo no vienen a cuento, pero lo cierto es que se insertó en Perú como refugiado político hace mucho tiempo y era el mentor de Pablo Pérez. Pablo Pérez, a pesar de ser gobernador del Zulia, de tener suficientes recursos, lo cierto es que los asesores del marketing político venezolano se dieron cuenta de que con este lastre atrás, representando además, teniendo conexiones demasiado evidentes, demasiado fuertes con la partidocracia tradicional, podía generar un ruido en el sistema. Y parece que sí, porque fíjate que la votación de Pablo Pérez fueron 800.000 electores más o menos, y Capriles fueron 1.800.000. Hay una cantidad, hay una diferencia sustancial entre ambos candidatos, seguidos por María Corina Machado. No sé si la recordarán, a que esta mujer que se limpia cuando una persona de los sectores más vulnerables en algún lugar, creo que Amazonas, le dio un beso, esta mujer se limpiaba la cara, porque imagínate la saliva de un pobre para una mujer cuando que no se limpiaba la mejilla. Estaba absolutamente orgullosa, fue a buscar la foto de Bush, y esas fotos que fueron las fotos que logró posicionar en los medios de prensa y que están en todas partes recorriendo el mundo, pero ganó 100.000 votos más o menos, porque es una mujer que no conecta con la gente. Muy difícil que una representante de esa burguesía venezolana que habla a la cámara como si estuviera leyendo un teleprompter, porque no tiene idea. Bueno, imagínense que está hablando del capitalismo popular en Venezuela, que viene de ese capitalismo neoliberal tan horrendo que marcó el 27 de febrero con el Caracazo. Convencer a los venezolanos a esta altura del partido de un capitalismo popular, por supuesto auxiliándose de ideas que David Cameron ha tratado de introducir allá en Gran Bretaña, que a lo mejor a los británicos les funcionan, tampoco funcionan, pero introducirlas en el contexto latinoamericano es mucho más riesgoso y por supuesto una pérdida de tiempo que le costó solamente 100.000 votos. Ahora, este señor Enrique Capriles estuvo también apoyado por Leopoldo López, una jugada de última hora. Leopoldo López también es un muchachito, bueno, no tan muchacho, pero representante de esta joven oligarquía, también fascistoide. En el golpe de Estado tuvo su papel protagónico cuando detuvieron a Rodríguez Chacín, por ahí están los videos. Entonces, ministro del Interior, se veían las imágenes golpeándolo. Exactamente, golpeándolo. Una persona que primero, un elemento divisionista, perteneció a Primera Justicia, fundó el partido, después se fue un Nuevo Tiempo y terminó con Voluntad Popular. Un movimiento que empezó siendo un movimiento y terminó siendo un partido político en Venezuela, que no es nada del otro mundo en cuanto a su ascendencia sobre el electorado, pero efectivamente tiene electores y fueron electores que transfirió a Capriles Radonsky. Y Capriles tenía además el favor de los medios de comunicación privados, fundamentalmente de Venevisión, de Globovisión, en este ambiente donde el marketing político es tan necesario, donde te decía que la política, insisto, dentro de los medios privados y dentro de este tipo de política se hace mucho en los medios de comunicación, les favoreció contar con el apoyo de Globovisión, de Venevisión y de otros medios. Bueno, yo creo que eso fue lo que parió a Capriles, un candidato que ahora pretende convencernos de que es un candidato con políticas sociales. El mismo de la asalto a la Embajada de Cuba, ojalá que estuvieran las imágenes, no sé si las tenemos, una foto o algo, pero el mismo que estaba alentando a las hordas fascistas de la derecha del este de Caracas para que entrara a la Embajada de Cuba. Sobre eso quería los autos que estaban fuera. Exactamente, sobre eso quería preguntarte, porque vemos, por ejemplo, cómo Capriles se autodefine incluso de izquierda, de centroizquierda. Sí, Capriles, o sea, un hombre que representa a la burguesía rara. Claro, eso está aconsejado
Capriles es la consecuencia, insisto, de un grupo de asesores que tienen una conexión con los Estados Unidos muy fuerte y que ha ido a Estados Unidos a buscar asesoría implícitamente a veces y otras veces más explícitamente. Pero lo cierto es que ahora dice que no, que él puede repartir créditos. Yo lo he visto, por ejemplo, en la televisión, a propósito del contexto de la misión Vivienda Venezuela, que todos sabemos el impacto que ha tenido en Venezuela, porque se han logrado hacer 200.000 casas en un año, 100 y pico mil casas un año, y para este año previstas 200.000 casas. Eso es una proeza en cualquier país. Y en el caso venezolano, donde se entregan las casas a los sectores más vulnerables, y muchas veces se le dan crédito y facilidad de pago, y muchas veces se le dan hasta las casas amuebladas y se les regalan, sí. Eso es una gran proeza, que ha tenido un impacto extraordinario dentro de la obra de gobierno y dentro de la apreciación que la gente tiene sobre la obra de gobierno. Bueno, yo he visto a este señor entregando créditos de casa y diciendo, jugando a un populismo barato y tratando de venderse como efectivamente el benefactor de los más pobres, cuando, insisto, es uno de los representantes más rancios de la derecha y de la burguesía venezolana. Entonces, bueno, ha dicho que efectivamente quiere algunas políticas para los pobres, algunas políticas educativas, pero se ha quitado la careta. Y esto es lo que yo quisiera subrayar antes de terminar. Armando Briquet, por ejemplo, el jefe de campaña de Capriles, le preguntaron, un periodista de RCN, bueno, y si llegara el Fondo Monetario de Venezuela ahora y les dijera que para construir confianza en el país tienen que devaluar la moneda, eliminar el subsidio a los combustibles, recortar el gasto público, y si no hacen eso no van a tener de nuevo la confianza de los mercados, ¿ustedes estarían dispuestos a un programa de ese estilo o qué plantearía? Y dijo el jefe de campaña de Capriles, bueno, vamos a tener que implantar algunas medidas del Fondo Monetario Internacional, y vamos a tener que implantar algunos recortes en las misiones, y vamos a tener que quitar los programas de Rusia, China y Cuba, y vamos a tener que eliminar, no lo dijo así, pero uno lo deduce de ese discurso, un proyecto integracionista que no tiene nada que ver con el sur, que es el regreso a la PDVSA que le vendía los recursos al norte, el 100%, el 90% de los recursos petroleros. Cuando Chávez llegó al poder se discutía en Venezuela la política de apertura petrolera, y se discutía en Venezuela la posibilidad de que muchos la apertura petrolera, que significaba la privatización de PDVSA. Apertura significaba abrir el petróleo al norte y que efectivamente vinieran las transnacionales norteamericanas a apoderarse de los recursos del país. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la PDVSA revolucionaria? Dedicar, como tú sabes, un fondo social, digamos, cuando el petróleo está calculado a $80 el barril y se pone a 110 y pico por determinadas coyunturas internacionales, hay un fondo ahí, hay un excedente que se deriva para las políticas, se transfiere para las políticas sociales, para la misión vivienda, para construir casas, sí, para el trabajo financiero de todas las misiones sociales. Entonces, este señor ha dicho que, bueno, que PDVSA está cumpliendo unas funciones que no debería, y que por tanto hay que regresar a PDVSA a sus orígenes, y que por tanto hay que hacer lo que te decía, algunas medidas neoliberales, hay que abrirse al mercado. ¿Qué significa abrirse al mercado? No seamos ingenuos, porque esto está lleno de eufemismo, pero esto lo que quiere decir es privatización. Claro. Y esto lo que quiere decir es regresar al neoliberalismo más mondo y lirondo. El triunfo de la derecha en Venezuela significaría un neoliberalismo atroz y además una represión atroz que ya tuvo como balón de ensayo espectacular el 12 de abril, las jornadas del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, donde vimos lo que era capaz de hacer la derecha en el poder en Venezuela si conseguía el poder nuevamente. Ahora se habla mucho por parte de los analistas de algunas características de este enfoque que le ha dado Capriles a su campaña. Por ejemplo, se dice que a diferencia de María Corina Machado, no es tan directo contra, los ataques contra el presidente Chávez. Se dice incluso que trata de obviar el nombre del presidente y hablar más sobre determinados problemas y no para incidir, obviamente, según algunos analistas, sobre las masas chavistas, ¿no? Eso forma parte, Oliver, de lo que le han aconsejado. Es decir, sus asesores políticos, que insisto, tienen una buena conexión con el norte, le han dicho que polarizar es lo que menos le conviene, porque Chávez es un gran contendiente electoral. Chávez es la persona que tiene el liderazgo político que tiene, pero que además sabe dar la pelea por Venezuela. Lo sabe dar tanto que ha llegado al poder por la vía electoral y ha logrado elecciones anuales y fortalecer una revolución con 13 años, con una cantidad de votaciones que le han dado una legitimidad política extraordinaria en medio de condiciones muy adversas. Porque tiene medios políticos. Chávez ha dicho más de una vez, si yo no tuviera Globovisión y no tuviera estos medios que se me oponen, probablemente la popularidad sería de 80%, y Chávez hoy tiene una popularidad de 60% después de 13 años en el poder y con una cantidad de medios que tienen el dinero en contra, que es extraordinario. Entonces, claro, por supuesto, por la obra de gobierno,
por la conexión que tiene con la gente más pobre en Venezuela. Recordemos que Venezuela tiene un 80% pobre y un 20% rico, una de las distribuciones de riquezas más desigual y más polarizadas que tenía este continente. Entonces yo creo que eso forma parte de una operación de maquillaje. Le han aconsejado efectivamente que no polarice, forma parte de lo que llamaba José Vicente Rangel un punto fijismo reciclado. Ese es Capriles. Lo que pasa es que la cultura política del pueblo venezolano, que no es la cultura política de los años 80 o la del 98, cuando Chávez llegó al poder, yo creo que le permitirá no dejarse engañar. Y habrá muchos ninis también que comprenderán que han encontrado muchas oportunidades de trabajo y de realizarse como seres humanos gracias a la Revolución Bolivariana. Y también tomar en cuenta que bueno, a pesar de tener tantos medios adversos, ¿no?, el propio proceso, también el gobierno venezolano ha ido ganando terreno en ese sentido, ¿no? Tiene sus propios canales, ha trabajado con las emisoras comunitarias. Ahora, yo estaba revisando, Babi, algunas noticias sobre los resultados de estas primarias. Dicen, bueno, algunos titulares: Venezuela, unas primarias ejemplares, la fuerza de una verdadera unidad, patriotismo, libertad y vida. O sea, una serie de títulos o de titulares rimbombantes que da la idea de que fue todo un éxito estas primarias. ¿Es cierto eso? Ejemplares de acuerdo al patrón que tú quieras decir que es el ejemplo, ¿no? Un saludo para todos los que nos están acompañando. Y mira, fueron elecciones que yo creo que el único mérito que les reconozco es que finalmente lograron realizarse entre ellos, ¿no? Que parecía en algún momento, por la cantidad de aspiraciones encontradas que tenían, aunque tengan el objetivo supremo de derrocar la Revolución Bolivariana y sobre todo a Chávez, bueno, finalmente lograron ponerse de acuerdo. Hipocresías aparte, como vienen después las declaraciones que dieron de mi pana, de Pablo, refiriéndose a Capriles, o decirle que le daba todo su electorado. Y hasta Henry Ramos aquí. Sí, por eso. Amigos, ADEI y Primera Justicia son grandes. Por eso, de toda la vida. Y entonces, sí, hipocresías aparte, que puede ser la estrategia de unirse en determinado momento y que algunos creíamos que era bastante difícil. Yo todavía creo que a lo mejor sale otro loco en algún momento, en dependencia de cómo va después el pulseo político. Le tardó 13 años, incluso cuando el propio Leopoldo López le da con esa jugada repentina a su apoyo a Capriles, salieron los otros hablando pestes. Claro, pero por eso te digo, da la idea de lo frágil que puede ser esa alianza. Es una unión con costuritas, es decir, apenas embastadas, como diría una modista, es decir, para probar a ver si sirve. Y lo otro es que aun cuando tuvieron que o se beneficiaron del sistema, del mecanismo electoral que ha implantado la Revolución Bolivariana, la nueva Venezuela, también supieron hacer sus burlas. Por eso te digo que ejemplar depende si es un ejemplo de bueno o no, si es un ejemplo de lo malo. Lo debería precisamente desmontar estos titulares, ¿no? Calificar. Como ese ejemplo está, por ejemplo, el principio de un elector, un voto, que se supone que es rector para cualquier sistema y en cualquier tipo de elección de cargo electivo, no pueden decir que lo garantizaron. Y no pueden decir que lo garantizaron no solo por la evidencia que en un principio algunos empezaron a denunciar de que había más, en las listas electorales había más personas anotadas que electores físicos. Después fue muy significativo que cuando el Tribunal Supremo decidió recabar esas informaciones, esos listados de las personas que votaron, fueron destruidos. Algo que el presidente Chávez, por cierto, le habría criticado al Consejo Nacional Electoral porque no había sido lo suficientemente fuerte y exigente para exigir justamente que estas listas se preservaran y fueran comprobadas para así descartar cualquier fraude que quedó en el ambiente que lo cometieron. Y si no, mira, lo que quedó fue claro que no hubo transparencia, que trataron de manipular los resultados electorales a su favor, aun cuando lograron una asistencia alrededor del 16% del padrón electoral del país. Para muchos dicen que es mucho, otros analistas, que después voy a referirme a ellos, dicen que todavía resulta insuficiente, pero no es menos cierto que contará esta derecha con aproximadamente un 16%, unos 3 millones de potenciales electores. La base ha sido sobre 4 millones, ¿no?
era la base que tenían, y bueno, a partir de ahí tendrán que trazar una estrategia. La más notable, por supuesto, es esta que ya Raulito nos describía, con las características que está haciendo, una poco confrontacional, pero que deja siempre ver su oreja peluda del neoliberalismo, como ya se había anotado. Estos son los primeros elementos que habría que evaluar del resultado, amén de los números. Es esta realidad que hubo incidencias en varias mesas electorales, que hubo imposibilidad de comprobar en aquellos lugares donde había habido evidencias de fraude, fue imposible después comprobarlo con las pruebas necesarias porque habían sido eliminadas, lo cual es muy significativo, y que ahora, bueno, todos parecen estar en un feliz matrimonio con el que dicen que es el líder opositor ahora, y que ha concitado el interés de todos los demás, o el apoyo de todas las demás fuerzas que se están moviendo en esta comparsa que tiene que ver mucho con los dineros que llegan desde el norte, que tienen que ver mucho con los intereses de las oligarquías nacionales, de los grupos de poder que representan, pero que a la larga significan lo mismo. Es cuando Raulito decía que es el fin de la partidocracia tradicional. Estoy de acuerdo, lo que no se acaba es el mismo objetivo y el mismo comportamiento, ahora con otro disfraz, con otro nombre y con otros rostros. Bueno, también esta destrucción de las actas ha imposibilitado de que muchos candidatos, ya no a la presidencia del país, sino a otros cargos públicos, que por ejemplo que han ido a los tribunales, claro, precisamente para revisar el resultado, no ha podido ser viable. Ninguna de estas gestión prosperó, dijeron además, algunos de ellos incluso fueron tan cínicos que recordaban que no querían que pasara lo mismo que pasó cuando las elecciones, una de las tantas a las que ha concurrido Chávez, que lo ratificó como gobernante del país, e incluso estuvieron revisando las listas. Dijeron que no iban a permitir que sucediera esto, y descaradamente las incineraron y las hicieron desaparecer, lo cual deja mucho de desear de la transparencia que ellos están diciendo. Aún así, yo voy a citar mejor a un veedor, a uno de los observadores que estuvo convocado. Es un periodista argentino, escribió para Página 12, Jorge Luis Bernetti se llama, y él dice que estos 3 millones de electores, casi 3 millones, no llegan, constituye una base todavía insuficiente, pero por lo menos es la base operativa con que contará la derecha para pelear a fondo en los comicios de fin de año. Él considera que lo que pasó en Venezuela ocurre en una democracia y no en una dictadura. Es decir, todos tuvieron la posibilidad de ir, de concurrir, después de decir horrores del presidente, porque después se moderaron. Llegando al momento de la cita electoral, estuvieron entonces un poco más comedidos y un poco más recatados, pero ya se saben las cosas que han dicho de Chávez y de todo lo demás. Y sobre todo, dice él, en una democracia de cierto nivel de sofisticación. Lo inédito de estos comicios es que la oposición cambió forzadamente de estrategia, lo que hablábamos hace un momento, y aceptó el marco de la Constitución bolivariana, menos el cartahuella, que tampoco lo hubo, que fue algo que se instauró para las anteriores elecciones en Venezuela. La oposición sumó a sus propios veedores, ¿se acuerdan de aquella batalla por veedores propios?, a varios eurodiputados con presencia fundamental ¿de qué? Del Partido Popular Español y de la pinochetista UDI de Chile, de la democracia. Para el espacio oficial, este encauzamiento electoral constituye una implícita victoria, dice este señor, no proclamada públicamente y que por supuesto la oposición no les reconoce, porque claro está que si el sistema y los mecanismos constitucionales bolivarianos son aptos para estos comicios, también lo fueron para los anteriores y lo serán para los del 7 de octubre. Es decir, si tú bailaste al son de esta música, que era la que yo puse en la fiesta anterior y es la que yo voy a poner, es que está buena la música. Claro, ¿no? Y no puedes ahora descalificar. Tomando en cuenta la cantidad de veces que han desacreditado el propio Consejo Nacional Electoral. Ahora un sistema que tú probaste y que tuviste los resultados que tuviste, porque entonces los va a descalificar Capriles, que entonces va a decir, ¿y cómo resultó ganador? ¿Cómo lo va a explicar? La institucionalidad bolivariana, es la conclusión fundamental de esto, se ha convertido en el garante fiscalizador y organizador de la elección de la propia oposición. Es decir, porque estuvieron en este sistema
utilizando los mismos mecanismos, después los manipularon, pero la base es la que está establecida para todo el movimiento, para todos los procesos electorales en Venezuela, y a partir de ahí, bueno, ya están, se supone que las cartas sobre la mesa, ya veremos el decursar de estos próximos días, cómo además están aprovechando la enfermedad de Chávez para que gravite como un tema decisivo en su posibilidad de reelección, y es algo que, bueno, se sabía que iban a estar incidiendo y cebándose, refocilándose sobre este tema. Eso se veía. Es una visión muy interesante y realmente cierta, porque en parte si las primarias fueron exitosas, como dice la oposición, se debe al marco institucional, por supuesto, garantizado por el propio gobierno. Ahora, está la otra parte, Nidia, o sea, hemos analizado la oposición, hemos analizado al cabecilla principal de estas elecciones, o sea, de la candidatura opositora, Enrique Capriles Radonsky, pero está también el gobierno, que está en campaña, que ha hecho avances y que lleva a cabo una batalla dura. Bueno, indiscutiblemente, ya lo había dicho Garcés, después de 13 años en el poder, con un entorno hostil por parte de los medios, por parte de las oligarquías, por parte de toda la oposición, esta campaña electoral arranca con un presidente, o sea, con un candidato oficial, que es el presidente Hugo Chávez, que iría a su tercera reelección por 6 años más, con un 61 y tantos %. Aquí se ha hablado varias veces ya de la confrontación. Es que hay una cosa que está directamente proporcional con esta posición de la oposición. Cada vez que la oposición sale a confrontar directamente al presidente Chávez, a descalificarlo, inmediatamente las encuestas se disparan a favor del presidente Chávez. Quizás en la imagen que estos hacedores de imagen que vienen, por supuesto, estamos de acuerdo, de los Estados Unidos, pues está la cosa de ignorar esta situación para evitar que el presidente Chávez continúe avanzando en la aceptación del voto popular. Indiscutiblemente el gobierno arranca, el presidente Chávez la semana pasada juramentó el comando de campaña Batalla de Carabobo, presidido por Jorge Rodríguez, que, como todos conocemos, es el actual alcalde de Caracas, fue presidente del Consejo Nacional Electoral y también fue el presidente del comando de campaña en el 2006, y este comando, que fue juramentado, como dijimos la semana pasada, por el presidente Chávez, arrancó hoy ya su trabajo, que es un trabajo de sumar este comando de campaña, el comando de campaña del Partido Socialista Unificado de Venezuela, es decir, del PSUV, que a su vez forma parte del gran polo patriótico en el cual están integrados por todas las fuerzas bolivarianas, más allá del partido, es decir, del PSUV, es decir, otras fuerzas que son afines a la revolución y que son la base social para esta campaña electoral, que indiscutiblemente, si fuertes han sido las campañas electorales anteriores que han relegitimado al presidente Chávez y su obra de gobierno, la obra propia de la revolución, esta campaña que ya comenzó con la supuesta unidad de la oposición, y tenemos que decir opuesta porque, bueno, ya lo han dicho Bárbara y Garcés, indiscutiblemente han elegido a la imagen más supuestamente agradable, más supuestamente juvenil, pero que tiene detrás toda la derecha, tiene atrás el fascismo, que ya enseñó su cara en abril del 2002, y que hacen ver a la población, al electorado venezolano, que la oposición finalmente se ha unido con vistas a ser la alternativa a el presidente Chávez y a la revolución bolivariana. Indiscutiblemente, en este momento el debate político en Venezuela se agudiza, no tanto como dicen ya algunos medios de prensa por el hecho de las campañas mediáticas, por la recaída en el estado de salud del presidente Chávez, sino porque esto de todas maneras iba a ser así. Iba a ser así con un Chávez, tal como es él, fue vigoroso, dinámico, que lleva adelante con mucha combatividad
sus campañas electorales, como con este presidente que en este momento ha tenido una pequeña recaída y que bueno, ya se dijo en la noticia del día que está en una situación buena, es decir, que la operación, lo que le hicieron, bueno, pues resultó positivo. Es así porque indiscutiblemente estos enemigos de la revolución no tienen ética. Se habla aquí de que, bueno, ¿qué dirán del Consejo Nacional Electoral? Van a volver a decir lo mismo, porque no tienen vergüenza, porque no tienen ética, porque no tienen argumentos ideológicos para poder enfrentar la obra de la revolución y por supuesto no tienen el valor para enfrentar el liderazgo de Hugo Chávez. Hay muchos analistas también, muchos medios de prensa que hacían énfasis en algo que usted decía, y es la importancia sobre todo que tiene estas elecciones para la propia oposición de la cual hablábamos, porque en caso de perder, o sea, tendría el gobierno 6 años nuevamente para profundizar sus políticas sociales. Al cabo de 6 años, bueno, la oposición podría estar en una situación mucho más mala, ¿no? En ese sentido. Ahora los medios, porque también, o sea, el debate está en los medios siguen siendo un protagonista importante de estas campañas. Son actores políticos fundamentales, se lo dijo el compañero Garcés, en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, que de verdad se han erigido como verdaderos partidos políticos. Ellos son los que van marcando la pauta de toda la oposición en Venezuela. Indiscutiblemente, son tan impúdicos que apuestan a demostrarle a la población, llevar miedo a la población de que en Venezuela el presidente Chávez se va a morir, el presidente Chávez no va a poder llevar adelante una campaña como el pueblo está acostumbrado, que hay vacíos de poder, que Chávez no ha garantizado la sucesión, que la revolución empieza y acaba en el presidente Chávez. Es decir, están tratando de llevar la imagen de un desmontaje, es decir, de que la revolución es solo un hombre y no toda esta obra que está ahí, por supuesto, aun cuando el electorado venezolano no es el mismo de la época del punto fijo, porque ha habido misiones sociales, ha habido educación, ha habido la realización de una obra. Estamos viendo imágenes ahí de la caída que le hicieron precisamente a Chávez cuando venía para nuestro país, y demuestra un amor popular. Obviamente fue impactante ver esas imágenes y esas noticias. Por supuesto que es impactante, lo han acompañado como lo acompañaron en su regreso, cuando el golpe de Estado, como lo han acompañado siempre y cada vez más. Pero este comando de campaña y estos que dirigen hoy la campaña electoral y el propio presidente Chávez sabe que su gran desafío es no dormirse en los laureles, no tener un atisbo de triunfalismo y sobre todo ganar estas elecciones hombre a hombre, palmo a palmo, sobre todo con la bandera de la obra social de la revolución, que es diametralmente opuesta, esencialmente diferente a la obra que ya Capriles, el Ramón, que está planteando de abrir Venezuela, privatizar Venezuela y acabar con toda esta obra social. Bueno, mientras esta campaña electoral toma su temperatura, los venezolanos celebraron, recordaron este 27 de febrero, un aniversario más del Caracazo. Veamos un reporte de la corresponsal en Venezuela del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Cáceres, al respecto. Una situación absolutamente diferente vive el país al recordar en esta fecha aquel 27 de febrero de 1989. El pueblo venezolano se lanzó entonces de forma espontánea a las calles en demanda de justicia social. Y bueno, esta parroquia del Valle, donde hoy estamos haciendo este acto, parroquia emblemática, parroquia que estuvo al frente, y bueno, honor a esos compañeros, a esas compañeras de la parroquia y de Caracas, honor a ellos por su lucha, por su trabajo, por su esfuerzo, y hacemos honor a ellos este 27 de febrero, porque su lucha y su esfuerzo, su sacrificio no quedó allí. Aquellos 2 días dejaron un alto número de víctimas, entre muertes, heridos y
desaparecidos. Se levantaron contra las medidas económicas y sociales decididas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el Fondo Monetario Internacional, que hacían más pobres a la mayoría de la población. Tanto el himno nacional salíamos y rescatábamos, era cuestión de conciencia. Ya había un pueblo con la necesidad de cambio, con la necesidad de pegarle un grito, con una necesidad realmente de generar cambios distintos, un sistema de gobierno distinto que vaya marcado más hacia el pueblo. Por supuesto, ese fue un movimiento espontáneo. Fue el pueblo salió a la calle sin ninguna dirección política más que la dirección de su conciencia. El Caracazo constituye un importante acontecimiento cuyos antecedentes dieron lugar 3 años después, el 4 de febrero de 1992, a un cambio definitorio en la historia del país. Ese sacrificio, ese esfuerzo lo estamos reivindicando hoy gracias a la llegada de nuestro comandante presidente. Por ello, al recordar el hecho y rendir homenaje a las víctimas, de forma natural surge la comparación con la realidad del presente y la obra emancipadora encabezada por el presidente Hugo Chávez Frías. Te queremos y le decimos pa'lante, comandante, pa'lante, pa'lante. Desde Caracas, Alexander Frometa, Rolvis Yasser e Irma Cáceres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El triste Caracazo, una de las bases históricas del proceso bolivariano que vive hoy Venezuela. Pero conozcamos más de la realidad venezolana con Ana Teresa Badía en la sección de Internet. Muchísimas gracias, Oliver. Mientras hay algunas noticias sociales interesantes por compartir durante este día en la mesa redonda. Por ejemplo, Radio Nacional de Venezuela publica en su edición digital que la Misión Vivienda va a entregar 446 hogares Bolívar el próximo 30 de marzo. O sea, esto representa sin duda un beneficio para muchísimos venezolanos. En tanto, la ministra del Poder Popular para la Juventud, Maripili Hernández, ha informado durante las últimas horas que se ha analizado también de manera esencial el curso de las grandes misiones sociales en el país. Todo esto que refleja, bueno, mientras el presidente Chávez se recupera en nuestro país, su nación avanza. O sea, son sin dudas noticias que dan cuenta de que marcha la revolución bolivariana. En tanto, se ha controlado, según se ha anunciado durante este día, un derrame de crudo en el río Guanipa, esto específicamente en el estado de Anzoátegui, tras producirse allí un derrame que, según algunas fuentes y algunos analistas, podría haber sido provocado. Vean ustedes algunas de las imágenes. ¿Cuál es la esencia de esta afirmación? Bueno, el hecho es que este sería el cuarto derrame de crudo que se produce en el país en al menos 2 meses. Hubo uno anterior intenso en Monagas. En este caso se está avanzando en las labores de limpieza, sobre todo en las riberas del río, y para impedir en este caso mayores afectaciones a la flora, a la fauna en el lugar, y contribuir además a que los habitantes del lugar continúen utilizando esas aguas. Sin duda esto es un tema sobre el que hay que seguir pendientes, porque coincide muchísimo con una denuncia que ha hecho el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, al asegurar que la ultraderecha venezolana está planeando a través de ciertas misiones conspirativas instigar a los venezolanos a la toma ilegal de terrenos. O sea, sería también una arista más dentro de estos planes a veces conspiratorios, dentro de estos planes que intentan la desestabilización, en un contexto en el que, como Lidia decía, muchos medios de comunicación han tratado de manejar la salud del presidente Chávez como una manera de intentar crear incertidumbre en la nación. Todos recordamos que mediante estas técnicas se infunde miedo, y que siempre el miedo retrotrae a valores conservadores. Es una técnica muy utilizada en comunicación. En tanto, como se había dicho también aquí anteriormente, se contrasta en este caso la figura de Capriles, quien se ha dedicado en los últimos días a inaugurar escuelas. Esto es una técnica en comunicación también que, como
conocerá el doctor Raúl Garcés, se llama de legitimación, o sea, se intenta en este caso, mediante la asociación de estas personas a ciertas labores benéficas, tratar de ocultar todo un pasado. Yo creo que habría que recordar también en el caso de Capriles, recordaba yo cuando ustedes comentaban hace escasos minutos aquí en la mesa redonda, sus vínculos no dichos precisamente tan solo por medios prochavistas, sino también por sitios digitales como Wikileaks, con los sectores más terroristas de Venezuela. Y no solo habría que recordar su participación en los hechos de la Embajada de Venezuela, sino que habría que recordar también su asociación con el atentado sufrido en 2004 por el joven fiscal venezolano Danilo Anderson, como sabemos que investigaba a los implicados en el golpe de Estado de abril de 2002. Coincidentemente, Danilo Anderson murió en un atentado cuyo explosivo fundamental fue el C4, el C4 muy utilizado, como sabemos, en acciones terroristas que realizan ciertos sectores de la mafia cubano-americana. Capriles, aunque intenta diseñar un discurso, él mismo se ha autodefinido como centro izquierdista, hay que recordar sus asociaciones con estos elementos de la más extrema ultraderecha venezolana, encabezados por Peña Esclusa, como sabemos, detenido, denunciado por el terrorista de origen salvadoreño Francisco Chávez Abarca, entrenado precisamente por Luis Posada Carriles. Y tampoco se puede olvidar, por último, en el caso de Capriles, bien lo mencionaban aquí antes, la fundación en el año 2000 de Primero Justicia, con fondos, primero de la mal llamada Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, del Fondo Nacional para la Democracia, NET, del IRI, el Instituto Republicano Internacional, presidido por el ultraderechista John McCain, y la participación de asesores del Partido Republicano desde entonces detrás de cada una de sus campañas. Yo creo que estos son elementos que no pueden olvidarse. Mientras todo esto ocurre, en Venezuela continúan las manifestaciones en favor del presidente Chávez, y yo te propongo, Oliver, escuchar algo en audio de lo que estuvo ocurriendo, por ejemplo, durante las últimas horas en Nueva Esparta, donde se produjeron actos de apoyo al presidente Chávez. Escuchemos. Bueno, aquí estamos efectivamente todos los jóvenes del estado de Nueva Esparta y en general el pueblo neoespartano, margariteño. Aquí estamos dándole un poco de nuestra fuerza, cada uno de nosotros, a nuestro comandante, y bueno, que tenga la seguridad y la certeza que mientras él está en esta situación, nosotros aquí seguimos trabajando, impulsando la revolución y garantizando el triunfo del próximo 7 de octubre. También, por último, Oliver, te propongo escuchar lo que expresaron durante las últimas horas los participantes en una marcha en Maracay. Vamos a escuchar. Como a todo venezolano, como a toda venezolana, nos motiva el inmenso amor revolucionario, ese que el comandante Chávez nos ha impregnado, ese del cual el comandante Chávez nos ha enseñado. El amor, la pasión por la patria, el amor, la pasión por lo nuestro. Sin duda alguna, hoy día la juventud aragüeña, el pueblo aragüeño, el pueblo de Girardot y de toda Venezuela está acompañando al comandante Chávez en sus plegarias, en sus oraciones, en sus canciones, porque nosotros no estamos tristes, nosotros estamos alegres porque sabemos que el 7 de octubre con el comandante Chávez al frente estaremos venciendo al fascismo, venciendo a la derecha, venciendo a la oligarquía que está representada en la figura de un majunche llamado Capriles Radowski. Bueno, Oliver, estas son algunas de las noticias más importantes que a esta hora circulan por la red de redes. Muchas gracias, Ana Teresa, por toda esta actualización en Internet.